para poder dar una secuencia a las diferentes actividades que llevamos a cabo con nuestros estudiantes. Maestra Edith, me avisas por favor cuando cuando comiences para poder listo, perfecto. Bueno, pues miren, por respeto a todos los que se esforzaron por llegar temprano, vamos a comenzar, ya se irán integrando los compañeros y iremos reforzando las cosas, ¿no? Bueno, en primer término, para ver si quedó claro la actividad que van a realizar, está aquí la consigna de la actividad independiente, que dice, tomando como base la información presentada en clase, en un documento de Word que no pese más de 2 megabytes, elabora ejemplos relacionados con las asignaturas o grados que impartes de las estrategias analizadas hasta este momento. Sí, llegamos hasta las estrategias de discusión. Vimos lo que son las estrategias preinstruccionales, sí, las actividades previas a comenzar a tocar los temas, que son, ¿alguien se acuerda qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades y estrategias utilizamos como preinstruccionales? De reflexión, comenta Georgina. ¿Qué más? ¿Qué tipo de estrategias utilizamos previamente al inicio de tratar los contenidos, es decir, las estrategias preinstruccionales? Reflexión, sensibilización y activación de conocimientos previos. Muy bien. Después vimos antes que esas también un tipo de estrategias que sirven para principalmente las actividades presenciales, ¿sí? Las sesiones en aula, que sirven para que los muchachos, que los estudiantes se concentren en el aprendizaje que vamos a adquirir, ¿no? Que son las estrategias de concentración y activación. Exactamente. Y posteriormente ya comenzamos a ver las estrategias que tratan de los elementos, las actividades que vamos a realizar con los temas que tratamos en el curso normal. Es decir, el manejo de la información que vamos a utilizar para ir construyendo conocimientos. Esas son las estrategias coinstruccionales. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las que vimos? Para la retención de información, ¿qué tipo de conocimientos o contenidos tratamos principalmente con las de retención de información? ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos 3 tipos de contenidos en una competencia para desarrollar una competencia? Que son los contenidos que no cambian. Hay contenidos declarativos que a su vez se dividen en 2, que son factuales y conceptuales. Los factuales son aquellas cosas que no cambian. Y este tipo de estrategias de retención sirven precisamente para eso, para que los estudiantes recuerden este tipo de contenidos. Sí,
como pueden ser fechas, personajes, eventos, etcétera, ¿sí? Fórmulas. Bueno, posteriormente comenzamos ya a procesar otro tipo de información. ¿Sí? ¿Qué estrategias utilizamos? Vimos las estrategias de procesamiento de información. Dentro de las de procesamiento de información, ¿qué tipo de estrategias o qué partes del procesamiento de información vimos? Cuando tenemos cierta información, ¿qué es lo primero que deben de hacer nuestros estudiantes? Exactamente, Daniela, de selección, de organización y de personalización. ¿Sí? Lo primero es seleccionar la información, posteriormente organizarla y hasta que se llegan a apropiar de ella, ¿no? Después de eso, ¿qué tipo de estrategias vimos? Comentábamos en clase, efectivamente, Georgina, las de investigación, que la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre las estrategias de procesamiento de información y las de investigación? En ambas procesamos información en cualquiera de sus tres formas: seleccionarla, ¿sí? Organizarla, personalizarla. Pero hay una diferencia entre las de procesamiento y las de investigación. ¿Cuál es esa diferencia? Crear una gama de fuentes, ¿en cuáles? La de investigación es pura, concreta. Muy bien, Marcela, para que ellos puedan buscar información, ¿sí? Y en la de procesamiento de información, ¿qué sucede? Sí, efectivamente, investigación libre o guiada. Sí, pero ya comentaba aquí Marcela, en las de investigación ellos buscan la información y en las de procesamiento de información, exactamente, Sandra, nosotros damos la información que ellos deben procesar. Son muy parecidas, pero en uno, ¿sí? En uno nosotros les damos la información completa y en las otras, las de investigación, ellos la buscan. Bueno, vimos también las estrategias de discusión. ¿Sí? Y vamos a comenzar ahorita muy rápidamente a ver las estrategias de aplicación y ejercitación. ¿Sí? En este tipo de estrategias se implica realizar la transferencia de un contenido a una situación concreta. ¿Sí?
la aplicación de procedimientos, de diferentes procedimientos cognitivos generales y procedimientos específicos en contextos diferenciados. ¿Sí? Y cuando la acción se repite con el objetivo de que el estudiante domine o mecanice un procedimiento, se está ejercitando este procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué procedimiento se les ocurre que podamos tratar con este tipo de estrategias? Resolución de problemas, que ellos puedan realizarlos por sí mismos, efectivamente. Un ejemplo típico en primaria de procedimiento, ¿cuál sería? Prácticas de laboratorio, ¿sí? Podemos estar repitiendo un procedimiento hasta que nos salga operaciones de tipo matemático, un problema matemático, diseño de un plano, prácticas de conteo. En preescolar, ¿qué procedimientos se les ocurre que pueda haber? También hay muchos procedimientos que los niños llevan a cabo. Nomenclatura, danzas, efectivamente que aprendan a realizar una danza, aunque no siempre una danza, por ejemplo, se aplica en la resolución de un problema, pero sí es un procedimiento, ¿no? Otro muy común en preescolar, que me imagino que se dan, completar una secuencia, efectivamente, escritura, todos esos son procedimientos, efectivamente. Por ejemplo, algo que se me ocurre para los niños de preescolar es cómo vestirse, ¿no? Cómo vestirse es un procedimiento. Es un procedimiento, te pones, no sé, el calzoncito, la playerita, la camisa, el pantalón, etcétera, ¿no? También para comer, etcétera, ¿no? Son procedimientos sencillos que los niños tienen que ir ejercitando para mecanizarlos. Bueno, ¿qué diferencia creen ustedes que exista entre las estrategias de aplicación y las de ejercitación? Aunque yo normalmente las coloco en orden inverso, primero las de ejercitación y después las de aplicación. Por ejemplo, en una situación de una receta de cocina también es un procedimiento. En las operaciones matemáticas, ¿sí? El poner a hacer a los niños que resuelvan multiplicaciones de dos cifras, ¿sí? Y si les ponemos 20 o 30 multiplicaciones de dos cifras que hagan, ¿qué tipo de estrategia creen ustedes que sea esa? El estar resolviendo operaciones matemáticas. A ver, aquí hay una buena situación. Un compañero dice, o compañera dice que es de aplicación y otra dice que es de ejercitación. ¿Sí? Varios compañeros dicen que son de ambas. Yo le digo a un niño, haz la multiplicación de 12 por 24 y la de 36 por 18 y la de 14 por 11 y la de 25 por 13. Solamente eso le digo. Haz esta y esta otra multiplicación. ¿Qué tipo de actividad creen que esté haciendo?
Exactamente, Daniela, muy buena respuesta. Es ejercitación, ¿de acuerdo? Porque estamos haciendo que esté repitiendo y repitiendo y repitiendo una operación hasta que mecanice el procedimiento. Y como dice Daniela, para que sea de aplicación, se tendría que plantear un problema real. ¿De acuerdo? En las estrategias de aplicación, planteamos un problema y entonces el muchacho o el niño razona y dice, para resolver este problema tengo que emplear una multiplicación. Y entonces aplica el procedimiento de la multiplicación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. ¿Queda claro hasta el momento? Cuando estamos que esté repite y repite y repite y repite un procedimiento, lo está ejercitando. Cuando lo aplica para resolver un exacto, acá se aplica todo. Lo que ya sabe, ¿sí? Lo que ya sabe, lo que aprende en ese momento, ¿sí? Y lo está ejercitando hasta que lo mecaniza, hasta que ya de manera automática le salen las multiplicaciones, ¿sí? Y posteriormente ya lo comenzamos a aplicar resolviendo problemas de la vida diaria. Por ejemplo, si nosotros le decimos, Pedrito fue al mercado y compró 5 kilogramos de frijol que le costaron 18 pesos cada uno. ¿Cuánto gastó? Ahí el estudiante, el muchachito tiene que razonar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver cuánto costó cada kilo, cuántos kilos compró. Ese problema lo resuelvo con una multiplicación, ¿no? Entonces él ya tiene que ver que tiene que aplicar la multiplicación para poder resolverlo. ¿De acuerdo? Un problema ya de aplicación combinada es lo que comenta Georgina, ¿sí? Pedrito fue al mercado y compró 5 kilos de frijol que le costaron 18 pesos cada kilogramo. Si pagó con un billete de 100 pesos, ¿cuánto le dieron de cambio? ¿No? Entonces ahí tiene que hacer primero la multiplicación y después la resta, ¿no? Entonces, eso es ya aplicar los conocimientos en un contexto real. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer? Resolución de problemas, aplicando procedimientos específicos, diseño de un plano, registro de datos mediante un formulario, construcción de modelos, analizar y clasificar canciones, interpretar danzas, trabajo con simuladores, etcétera, ¿no? Realizar una entrevista laboral, disección de un ser vivo, montaje de un circuito eléctrico para los muchachos de secundaria y preparatoria. Recuerden que, me regreso, todas las actividades debemos de contextualizarlas al nivel de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a las siguientes estrategias, que son las estrategias de autoevaluación y de coevaluación. ¿Sí? En estas son estrategias de tipo postinstruccional, ¿sí? Y que buscan el desarrollo de capacidades metacognitivas. Es decir, que el alumno o los alumnos aprendan a evaluar cómo están aprendiendo. ¿Sí? No solo lo que están aprendiendo, sino cómo están aprendiendo. ¿Sí? Capacidades metacognitivas de planificación, de seguimiento y control y de evaluación. Además de desarrollar actitudes. ¿En qué nos ayudan este tipo de estrategias para desarrollar actitudes? Bueno, en que un estudiante que se dé cuenta que algo no le está funcionando de manera adecuada al momento de aprender un tema en específico, pues tiene que buscar superar esos problemas que tiene para poder aprender lo que necesita, ¿sí?
En las estrategias de coevaluación, el estudiante se evalúa a sí mismo, evalúa si está bien lo que hizo, ¿sí? ¿Qué cosas le causaron dificultades para poder aprender los diferentes temas? Sí, como dice Georgina, identificar áreas de oportunidad. ¿Qué cosas debo de reforzar para hacer mejor lo que estoy estudiando, ¿no? Marta pregunta, ¿es una evaluación escrita? Puede ser escrita o puede ser oral. ¿Sí? Podemos hacer un cuestionario en el cual le demos al estudiante una serie de preguntas que debe de resolver. Por ejemplo, ¿qué temas se me hicieron fácil de aprender en esta unidad? Otra pregunta, ¿en qué temas tuve dificultades? Otra pregunta, ¿por qué pienso que tuve dificultades al realizar las actividades? Sí, por observación también. Pero la idea es que los niños, y en este caso desde preescolar, comiencen a desarrollar ese tipo de capacidades, ¿no? De autoevaluarnos. Que un niño de preescolar le podemos preguntar si estuvo fácil o estuvo difícil la actividad que realizó. ¿Sí? Y él nos puede decir que estuvo sencilla, que estuvo fácil, ¿no? O que no pudo hacerla. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, el estudiante se va evaluando a sí mismo. Y en las de coevaluación, un estudiante o un grupo de estudiantes, ¿sí?, evalúan a sus compañeros. ¿Sí? Así es. Y aquí, ¿sí?, evaluamos si los estudiantes están comprendiendo las cosas. Si yo no comprendí algo, lo más seguro es que evalúe yo mal a mis compañeros o me evalúe mal yo mismo. ¿Sí? Y de esa manera vamos haciendo que los jóvenes desarrollen la autocrítica, el pensamiento crítico y reflexivo y otro tipo de competencias que se necesitan. Si quedan claras estas, autoevaluación, el estudiante se evalúa a sí mismo. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, qué se le facilitó, qué se le dificultó, cómo lo hizo, si siguió los pasos para realizar un procedimiento, si aplicó adecuadamente algún procedimiento a una situación, etc. Y en la coevaluación, el estudiante evalúa a sus compañeros o los compañeros evalúan a un estudiante. Le dicen si hizo bien las cosas, qué cosas hizo mal, en qué cosas podría mejorar, qué recomendaciones le dan, etc. ¿Sí? En la coevaluación puede prestarse a situaciones álgidas, situaciones, ¿sí?, a situaciones de cierto tipo que puedan provocar choque entre los estudiantes. ¿Sí? Entonces podemos determinar, como dice la maestra María Esther, Edith, ¿sí?, establecer ciertos criterios y decir, en estas evaluaciones, ¿sí?, en estas evaluaciones solamente van a indicarle a sus compañeros las cuestiones positivas. ¿Qué hizo bien? Por ejemplo, un criterio, ¿qué hizo bien en la actividad? ¿Sí? Y de esa manera evitamos ciertos roces, ¿no? A menos que ya haya pique que alguien ya no hizo bien nada, ¿no? Así es. E ir fomentando ese tipo de situaciones en los estudiantes.
como comenta la maestra Edith, ¿sí? Los criterios pueden ser los mismos. Yo voy a evaluar si la información fue pertinente, ¿sí? Si estuvo bien organizada, si el producto cumple con las características que lo solicitamos, ¿sí? Esos mismos los puedo aplicar para los estudiantes, que ellos evalúen esos criterios de sus compañeros, pero además, pues siempre que hacemos una evaluación tenemos que retroalimentar, ¿no? Tenemos que retroalimentar y decir, ¿sabes qué? Hiciste bien tal cosa, pero te faltó tal y tal otra. La información no está bien organizada porque falta tal y tal cosa. Efectivamente, podemos hacerlo de ambas formas. Podemos hacerlo cuantitativa o cualitativamente, pero siempre es mejor la parte cualitativa, porque así fomentamos que los estudiantes retroalimenten, y al retroalimentar, ¿sí?, van desarrollando esa competencia de comunicar, de evaluar adecuadamente también, porque tienen que explicar por qué están dando una evaluación determinada, ¿sí? Y podemos comprender si ellos entendieron bien los conceptos o las actividades realizadas. Como comentaba hace un momento, si yo no comprendí algo, muy difícilmente voy a poder evaluarlo bien. Entonces ahí podemos ver, si alguien comienza a evaluar mal las cosas, quiere decir que no comprendió bien los conceptos o actividades que se están realizando. ¿Quedan claras estas estrategias? Para pasar a la siguiente, que ya es la evaluación que nosotros realizamos. ¿Sí? Bueno, como ejemplo está el establecimiento de metas de aprendizaje, cuestionarios de autoevaluación, como los que mencionábamos hace un momento, autoevaluación de productos de aprendizaje, cómo considero que hice las cosas, coevaluación de productos de aprendizaje y cuestionarios de reflexión metacognitiva. El siguiente tipo de estrategias es la de heteroevaluación. Es la evaluación que el docente realiza. Específicamente es la evaluación sumativa, ¿sí? La evaluación que vamos realizando en todas las partes del proceso, en todos los diferentes temas que vamos analizando, etcétera, ¿no? Su finalidad es determinar en qué medida se lograron los objetivos de aprendizaje establecidos en el programa. Permite dar dirección al proceso, calificar y acreditar en todo caso, ¿sí? Objetivos, aprendizajes esperados, competencias, etcétera, cómo se fueron desarrollando. Y acá nosotros pues evaluamos todo tipo de evidencia, ¿no? Exactamente, Georgina. El docente es el que evalúa. Un cuestionario es un ejemplo de heteroevaluación. ¿De acuerdo? Un cuestionario de conocimientos, ¿no? Porque la diferencia entre un cuestionario de conocimientos, hay una situación que luego se confunde, un examen, como dicen. Y como dice la maestra Edith, efectivamente todas las evidencias que se evalúan o un examen son heteroevaluaciones, porque nosotros somos los que las planteamos, los que las realizamos. Hay una diferencia y hay una confusión en ocasiones cuando los estudiantes hacen un examen en línea y dicen que es una autoevaluación. La autoevaluación la va a determinar el tipo de preguntas. Si son preguntas que van a orientar a la evaluación metacognitiva, ¿sí?, ese tipo de cuestionarios es de autoevaluación. Pero si preguntamos quién descubrió América, cómo se hace una operación de multiplicación, etcétera,
¿sí? Esa es una heteroevaluación, porque yo soy el que está haciendo las preguntas y yo soy quien va a ver si está bien o está mal. ¿De acuerdo? Para evitar confundir, porque luego dicen, es un cuestionario de autoevaluación. ¿En qué año se fundó Tenochtitlan? ¿No? Eso no es autoevaluación, eso es heteroevaluación. ¿De acuerdo? Ejemplos: pruebas estructuradas, cuestionarios, exámenes. Evaluaciones orales, preguntas que le hacemos a los muchachos, ¿sí? Que pueden ser sí, pueden ser de activación de conocimientos previos, como la que hicimos al inicio de la sesión, que puede ser de heteroevaluación también, ¿sí? Para medir cuánto sabe. Pero como aclara la maestra Edith, ¿sí? Si el alumno es quien se mide a sí mismo y dice, ah, es que yo sé tanto, yo sé esto, yo sé lo otro, etcétera, eso es autoevaluación, ¿sí? Porque él está determinando sus capacidades. Cuando nosotros somos los que determinamos la capacidad del estudiante, ahí ya es una heteroevaluación, ¿no? La evaluación de evidencias también, otro ejemplo. Les encargo que hagan un mapa conceptual y lo evalúo con base en la pertinencia de la información que están utilizando en la organización de la información, ¿sí? Etcétera. Como dice la maestra Edith, las de autoevaluación, ¿sí? Normalmente no tienen objetivo calificar, ¿no? Sino tienen como objetivo que el estudiante se dé cuenta qué es lo que sabe y qué le falta aprender. ¿De acuerdo? Sí, al revisar las evidencias detectamos los aprendizajes esperados que alcanzaron los estudiantes. Esa es una heteroevaluación. Bueno, vamos a pasar con las siguientes, que son las estrategias para el desarrollo de actitudes. Y están dirigidas a la enseñanza de valores, normas y actitudes. ¿Sí? Normalmente se trabajan de forma transversal. En las actividades que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Normalmente va implícita alguna parte de desarrollo de actitudes. Sin embargo, hay algunas actividades que son muy específicas de este tipo de estrategias. ¿Sí? ¿Alguien puede dar algún ejemplo de actividades para desarrollar este tipo de estrategias? Análisis de casos, efectivamente. Representación de algún conflicto. Muy bien, muy buen ejemplo. Debates, efectivamente. Juicios, ¿no? Que viene a ser un debate, ¿no? Desarrollo, resolución de dilemas éticos, ¿sí? Entonces hay muchas que son muy específicas. Visualizaciones, etcétera, ¿sí? Trabajo en equipo, compromiso, etcétera, ¿no? Compromiso con el equipo, compromiso con la institución, compromiso con la sociedad, todo eso que nos sirva para ir desarrollando este tipo de capacidades, de actitudes, ¿de acuerdo? Y las podemos aplicar en cualquier momento, ¿no? Ejemplos, visualizaciones, relatos de experiencia de vida.
Esta es una parte muy importante, esto que se menciona aquí, ¿no? Y que es precisamente el valor agregado que nosotros le podemos dar como docentes, ¿no? No concretarnos a seguir un plan, a proporcionarle ciertos conocimientos, sino también compartir nuestras experiencias, los problemas que hemos enfrentado, cómo los hemos resuelto, para que ellos vayan formando un criterio actitudinal propio. Contextualización en la realidad, articulación del proyecto ético de vida, facilitación de la iniciativa y la crítica, actividades de trabajos colaborativos, análisis de casos, exactamente. ¿Sí? Y siempre, efectivamente, pues tener apertura, ¿no? Tener apertura, platicarles nuestras experiencias y tener apertura para que ellos nos platiquen sus problemas. ¿Sí? Algo muy importante que se debe de hacer como docentes es el no enfocar las cosas como si fueran consejos que les damos, ¿no? Porque eso nos puede generar algún problema. Más bien, como decía yo hace un momento, platicarles nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué cosas hicimos nosotros ante ciertas situaciones con esa acotación, ¿no? Que son nuestras experiencias. Ellos podrán tomar de nuestras experiencias lo que consideren adecuado. Sobre todo ya en una educación pues un poquito más avanzada, ¿no? De cierto grado de primaria en adelante. En preescolar yo creo que todavía tenemos que ir orientando a los niños a que vayan aprendiendo a tomar decisiones, escuchar consejos y eso, pero pues ahí tenemos que guiarlos más, ¿no? Contar cuentos, fábulas, las fábulas son muy útiles para este tipo de casos, ¿no? Sobre todo para los niños de preescolar y grados bajos de primaria, ¿no? Bueno, estrategias de integración, efectivamente hacerlos que reflexionen sobre la parte positiva y la parte negativa de algo, ¿no? Estrategias de integración, ¿sí? Se vinculan al uso de metodologías que permiten que los estudiantes pongan en juego todos los tipos de conocimientos que hay, es decir, los conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales. ¿Sí? Ahorita Eva comenta algo muy importante, ¿sí? Que es el fomentar que los niños, los jóvenes digan qué es lo que sienten, ¿sí? No solo lo que piensan, sino también lo que sienten, cómo se sienten ante determinada situación, ¿de acuerdo? Perdón por regresarme, ¿no? Pero es una muy buena, son muy buenas estrategias. Les decía, en las de integración, esta es parte medular de este módulo, las vamos a ver a partir de la siguiente sesión, y en este tipo de estrategias se ponen en juego todos los tipos de conocimientos y los conocimientos de un periodo determinado. ¿Sí? Y son metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos y el aprendizaje basado en proyectos integradores. Platicaba el otro día con la maestra Edith, perdón, efectivamente, como comenta Liliana, sí, el modelaje es muy importante, ¿no? Para que los estudiantes puedan identificar y apropiarse y desarrollar ciertas actitudes. ¿Sí? Les decía, retomando el tema que comentaba con la maestra Edith, que es muy común que se confundan algunas de estas metodologías. Por eso en las siguientes clases haremos mucho énfasis en qué es cada una y las diferencias que existen entre ellas. Predicar con el ejemplo, efectivamente, ¿no?
No podemos pedirle a alguien algo que nosotros no seamos capaces o no podamos hacer, ¿no? Y que los niños y los jóvenes nos tomen como ejemplo de desarrollo profesional y de desarrollo en la vida, ¿no? Bueno, les comentaba, este tipo de estrategias las vamos a ver más a detalle en las siguientes sesiones. Ejemplos: análisis de casos reales, análisis de casos simulados, resolución de problemas reales, resolución de problemas creados, desarrollo de proyectos específicos, planeación, diseño, puesta en marcha y evaluación de proyectos, ¿sí? Ya sean proyectos disciplinarios o interdisciplinarios. ¿De acuerdo? Debemos ir tendiendo, conforme vayamos desarrollando estas metodologías, a desarrollar proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Proyectos o trabajos interdisciplinarios, no forzosamente proyectos, ¿no? Resolver problemas o casos que impliquen más de una asignatura. Bueno, esos son los diferentes tipos de estrategias de acuerdo al momento en el que se realizan: preinstruccionales, coinstruccionales, postinstruccionales. Todas ellas pueden ser de diferente clase. Pueden llevarse a cabo a través de actividades presenciales o actividades de trabajo independiente. Pueden llevarse a cabo de manera sincrónica, es decir, que esté el grupo en contacto al mismo tiempo, o asincrónicas, que unos puedan hacer una parte en un momento y otros lo puedan llevar a cabo en otro. Individuales, grupales y colaborativas. Aquí hay algo muy importante. En las individuales yo creo que no hay duda. ¿Por qué? Porque pues las hace un solo individuo. Un solo individuo realiza la actividad y desarrolla u obtiene un producto. En donde puede haber un poco de confusión es en las grupales y en las colaborativas. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre estas dos actividades? En ambas actividades se las realiza un conjunto de personas. ¿Qué creen que diferencie unas de las otras? En el grupal todo se divide en la tarea, y en la colaborativa es trabajo en equipo, efectivamente. ¿Y qué hace la diferencia? Grupales entre todos, colaborativa se ayuda. Exactamente, Liliana. En el colaborativo todos están comprometidos con un objetivo, ¿sí? En las grupales, ¿sí? La diferencia es el nivel de responsabilidad que tenemos, ¿no? En las grupales, esto es una actividad grupal, lo que estamos haciendo. Todos participamos, todos intervenimos, pero no hay responsabilidad compartida. Yo estoy conduciendo la sesión, ustedes están dando su opinión, contestando preguntas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Puede haber retroalimentación entre todos, pero mi responsabilidad como estudiante es aprender. No es mi responsabilidad que aprenda mi compañero, ¿sí? En una actividad colaborativa, el compromiso es de todos. Si es una actividad en la cual, ¿sí?, efectivamente, no hay un producto elaborado en conjunto, o no es responsabilidad de todo el conjunto la elaboración del producto. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje, ¿sí? Cada quien aprende su parte. A lo mejor, ¿sí?, en grupo, ¿sí?, podemos dar nuestras opiniones y todo, pero no es nuestra responsabilidad
el que el objetivo se logre. ¿Sí? Yo logro mis objetivos y cada quien logra los suyos. Yo elaboro mi producto. ¿Sí? Y en el colaborativo, todos somos responsables de que se den las cosas, de que se haga bien. Si encargamos un producto, por ejemplo, un mapa conceptual, todos deberemos de intervenir, ¿sí?, para desarrollar el mapa conceptual. ¿Sí? El hacer una presentación, por ejemplo, el desarrollar un proyecto. Eso, para obtener un buen resultado, debemos de estar todos ligados y comprometidos. Ya no como se hacía antes, se decía trabajo en equipo, y lo que se hacía era que se dividían los temas y cada quien llevaba su parte, ¿no? Y si faltó alguien, pues ya faltó una parte, ya no se dio completo. Y si uno lo hizo bien, pues él lo da bien, y los otros, pues quién sabe cómo lo den, ¿no? No, en el trabajo colaborativo, la calificación es igual para todos, ¿sí? Porque todos deben de estar comprometidos con el objetivo. Y finalmente, estrategias de autoaprendizaje cuando el estudiante es quien las lleva a cabo por sí solo, o con tutoría cuando está la guía del profesor. Bueno, ¿dudas hasta aquí? El glosario que realizaron fue colaborativo. A ver, ¿qué opinan de eso? Acá dice la compañera que no, que fue grupal. ¿Por qué fue grupal, compañera? O compañeras o compañeros. Sí, cada quien aportó su parte, nada más. Construimos un glosario grupal, cada quien aportó su parte, ¿sí? Y pues no fue responsable de lo que sus demás compañeros aportaran, ¿de acuerdo? Bueno, para finalizar esta sesión vamos a ver un concepto, ¿sí? ¿De qué es una secuencia didáctica? ¿Sí? Una secuencia didáctica es una serie de actividades ligadas para lograr un objetivo, o desarrollar una competencia, o alcanzar un aprendizaje esperado. ¿Sí? Es una serie de actividades, no es una sola actividad o una sola estrategia. Es en general varias estrategias que están enlazadas para alcanzar un objetivo, desarrollar una competencia o alcanzar un aprendizaje esperado. Las secuencias didácticas, al igual que las estrategias, se dividen en los momentos en los que se van a aplicar. ¿Sí? Exactamente. Lo que se debe planear para dar una clase de cualquier materia. Debo de planear cómo voy a empezar, qué voy a desarrollar, ¿sí? Y finalmente evaluar cómo se desarrollaron. Entonces son tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. ¿De acuerdo? En el inicio hay una introducción de nuestra parte, ¿sí?, para dar a conocer qué se va a hacer y con qué criterios se evaluará, organizar al grupo y dar información de los recursos a utilizar. Se utilizan también estrategias preinstruccionales. ¿Para qué? Para sensibilizarlos, ¿sí?, para que reflexionen acerca de lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Ver qué saben previamente,
¿Qué saben de lo que van a realizar? Activación de conocimientos previos, ¿no? Y algo muy importante, ¿sí? ¿Con qué criterios se evaluará el trabajo que van a realizar? Hay que hacer mucho énfasis en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera fomentamos la autorregulación, que los estudiantes sepan cómo los vamos a calificar, qué es lo que deben de hacer y ellos puedan decidir cómo hacer el trabajo para obtener una mejor evaluación. En preescolar no se realiza de esa forma. Aquí hay una situación, generalmente como que no lo hacemos de manera muy explícita, ¿no? Pero sí hacemos ciertas actividades, ¿no? De preparar a los niños, a lo mejor no decirles con qué criterios se les va a evaluar, ¿no? ¿Sí? Pero sí se les sensibiliza primero, se les dice qué cosas van a hacer, etcétera. Lo que varía ahí sí son los criterios de evaluación, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? No es muy sencillo decirle a un niño de preescolar, ah, te voy a calificar tal, tal. No, porque de lo que se trata es que hagan las cosas, pero como comentan, ¿no? Hacer las actividades de tal forma que se les haga atractivo, plantearlos de una manera atractiva para que se interesen y vayan haciendo las cosas que deban de realizar. ¿De acuerdo? Por eso en la parte de inicio debemos de motivarlos, ¿no? Son precisamente es la función, ¿sí?, de las estrategias preinstruccionales. Después viene el desarrollo, en el cual los estudiantes, ¿sí?, desarrollan las actividades que deban de hacer, lo que se les especificó. Generalmente es con el acompañamiento y asesoría del profesor. Aunque, como vimos, algunas actividades pueden ser ellos solos, ¿de acuerdo? Es importante cuando ellos van a hacer cosas por sí solos, el tener puntos de revisión, ¿no? El determinar en algún momento de revisar lo que están haciendo para verificar si lo están haciendo bien o reorientarlos para que lo hagan de la manera adecuada. La mayoría de estas actividades, ¿sí?, son estrategias coinstruccionales y como dice la maestra Edith, la evaluación es continua. Si ustedes recuerdan nuestra gráfica del modelo que se utiliza, la evaluación es siempre hay que estar evaluando cómo están haciendo las cosas, cómo los estamos guiando, etcétera, para poder ir retroalimentando el proceso y reorientándolo cuando se desvíe. Efectivamente, evaluación formativa. Bueno, y finalmente lo que mencionaban hace un momento, el cierre, en el cual se presentan los resultados. ¿Sí? En el cierre, los estudiantes, ya sea individualmente o por equipo, como se haya diseñado la situación, ¿sí?, presentan sus productos, presentan sus resultados, ¿sí? Se realiza la evaluación y retroalimentación. Aquí la evaluación y retroalimentación puede ser por parte del profesor o por parte de los mismos estudiantes o de manera combinada, ¿sí? Y el profesor dará el cierre de los temas que se hayan visto, ¿de acuerdo? Es decir, estaremos desarrollando estrategias post-instruccionales. ¿Queda claro la estructura de una secuencia didáctica? Se llevan los tres momentos. Previo para motivarlos, orientarlos, ¿sí? Desarrollo de actividades en las cuales nosotros podemos ir guiando y el cierre, que es presentación de resultados y
evaluación y retroalimentación. Bueno, para terminar nuestra sesión, ¿sí?, vamos a ver una actividad independiente que está allí en la plataforma. Es algo muy sencillo, ¿sí? Y dice, tomando como base la información presentada en clase, en un documento de Word que no pese más de 2 megabytes, se redactan en algún tiempo verbal en específico. ¿Sí? Las actividades, ¿sí?, que va a desarrollar en toda consigna, ¿sí?, las actividades que va a desarrollar el profesor se redactan en futuro. ¿Sí? El profesor integrará equipos de trabajo, ¿sí? Les indicará que analicen tal producto a los estudiantes, tal información a los estudiantes, y les solicitará que presenten sus productos, ¿sí? En el caso de las actividades que va a desarrollar el profesor en una planeación, en el caso de las actividades que va a desarrollar el estudiante, se redactan en presente. Analiza la información presentada en tal documento. Con base en ella, elabora un mapa conceptual. Súbelo a la plataforma. Preséntalo a tus compañeros, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, regresamos a la actividad independiente. ¿Sí? En un archivo de Word que no pese más de 2 megas, elabora una secuencia didáctica que puedas aplicar en alguna de las asignaturas que impartes. ¿De acuerdo? Es decir, van a hacer su secuencia poniendo estrategias de inicio, estrategias de desarrollo y estrategias de cierre. Ya la mayoría de ustedes pues tiene sus planeaciones, pueden tomar una de esas y organizarlas de esta manera. El documento deberá contener el nombre de la asignatura, el aprendizaje esperado y las estrategias a desarrollar para alcanzar el aprendizaje, indicando para cada una de ellas qué tipo de estrategia es y las actividades que la comprenden, en formato de consigna. ¿De acuerdo? Se evaluará la pertinencia de las estrategias propuestas y la organización de las mismas para alcanzar el aprendizaje esperado con una escala de 0 a 100. Acá estaba yo planteando, ¿sí?, la tarea para el domingo 28 a las 23:55. ¿Sí? Ustedes deben de integrar una secuencia, es decir, deben de indicar, ahorita vemos nuevamente el formato de consigna, ¿sí? Les decía que deben de organizar una secuencia didáctica poniendo las actividades que van a realizar ustedes y qué tipo de estrategia es para el inicio. Por ejemplo, voy a emplear una estrategia de sensibilización, ¿sí? El profesor proyectará a los estudiantes el video de Donald en el país de las matemáticas o un video de la historia de la humanidad, ¿sí? Eso como inicio. Les explicará qué actividades van a llevar a cabo. Es parecido al trabajo que entregaron hoy, efectivamente. Solamente que el trabajo de hoy, ¿sí?, fueron estrategias que no estaban conectadas. O sea, en el trabajo de hoy no se pidió que las estrategias estuvieran conectadas. Pudieron haber hecho una estrategia para matemáticas, otra para español, otra para historia, etcétera.
¿De acuerdo? En este caso va a ser una secuencia de actividades para alcanzar un aprendizaje esperado. Bueno, dice Yuli que ella sí las conectó, excelente. Sí, excelente, no hay ningún problema. Ya avanzaste en lo que es el desarrollo de tu secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Sí, de los trabajos que yo revisé hay algunas que ya estaban conectadas. Entonces ya es más fácil desarrollar esta actividad. ¿De acuerdo? Sí, también Magda. Varias de las que yo revisé estaban conectadas, otras no. El objetivo no era que las conectaran. Para esta actividad sí es el objetivo que las conecten, ¿de acuerdo? No, no sería el mismo. Prácticamente el mismo trabajo, sí. Sí, te pediría yo que para practicar, pues hicieras un trabajo diferente, ¿no? Tomaras otro aprendizaje y vieras qué secuencia de actividades, de estrategias, me lleva a que los estudiantes lo alcancen, ¿de acuerdo? Y el formato de consigna es algo parecido a esto, ¿no? ¿Qué información se va a analizar? ¿Qué vamos a elaborar? ¿En qué lo vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Sí? ¿Qué información vamos a tomar, no? ¿En qué formato lo vamos a entregar? En un documento de Word. ¿Qué van a hacer? Van a elaborar una secuencia de actividades. ¿Cómo lo vamos a entregar? Tal y como está explicado aquí. ¿Qué se va a evaluar? Así es, esto es una consigna. ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuándo se va a entregar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entregar? Etcétera, ¿no? Si se fijan, tiene los elementos y la idea es que clarifique la actividad que vamos a realizar. ¿Dudas sobre este trabajo? Les decía, lo puse para el domingo para que me dé tiempo de ir evaluando las cosas. ¿De acuerdo? Y que el miércoles próximo veamos algunos de los trabajos interesantes o los que algunos de ustedes quieran presentar. Si llevan un orden específico, sí es importante que las enlisten, ¿de acuerdo? Si solamente se van a dar las especificaciones generales, no es necesario. Sí. Esto que comentas, materiales, etcétera, se incluyen dentro de las consignas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy poniendo acá, tomando como base la información presentada en clase, ustedes pondrían, utilizará tal información, utilizará tal material, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues a todos ustedes nos llevamos un poquitito más de la hora, 5 minutos más. La consigna, la información está en la plataforma, así como las presentaciones, ¿sí? Y está el foro de dudas para que ustedes puedan externar aquellas que tengan y las podamos aclarar entre todos. Maestra Edith, ¿quieres tomar la cámara para hacerle algún comentario a los compañeros o despedirte de ellos? ¿No? Bueno, pues entonces, jóvenes, muchas gracias a todos. Estamos en contacto a través de la plataforma y nos vemos el próximo miércoles allá en el Instituto Tlalpan. Tengan todos buena noche.